Este año estamos en un aniversario cerrado del 20 de mayo, es decir, el momento en que se instauró la República de Cuba, el 20 de mayo de 1902. Creo que esta es una fecha que tiene distintas miradas, digamos. Evidentemente, no nació la República de Cuba que había soñado, digamos, José Martí. José Martí había fomentado la guerra como medio para llegar a la revolución, y la instauración de aquella república no fue la plasmación de la revolución, del proyecto revolucionario de Martí. Pero también hay que tener en cuenta un elemento que me parece importante. No hubo anexión. Es decir, la ocupación militar de los Estados Unidos en Cuba tenía como objetivo buscar vías, formas de el dominio sobre Cuba. Inclusive el presidente McKinley había dicho en diciembre del año 99, había dicho que la futura Cuba, que nacería de las cenizas del pasado, debía quedar vinculada a Estados Unidos por lazos de singular intimidad y fuerza. Pero la forma, de acuerdo a los acontecimientos, se haría. Hubo intenciones de anexión, pero la resistencia de este pueblo lo impidió. Este pueblo, que no tenía una organización, bueno, el Ejército Libertador se había disuelto, se había disuelto el Partido Revolucionario Cubano, y sin embargo, en el día a día, en la vida cotidiana, este pueblo evidenció su voluntad independentista y reafirmó cada día, reafirmó esa voluntad independentista por múltiples vías, con los cambios de los nombres de las calles. ¿Qué pueblo en Cuba no tiene una calle que se llame Independencia, o que se llame República, o que se llame José Martí? Eso es de esa época, de la ocupación militar. Las décimas populares reflejan ese sentir. Hay determinados grupos, digamos, oligárquicos, que sí están vinculados a Estados Unidos, pero son una muy pequeña minoría. Y Estados Unidos, sus autoridades se dan cuenta que una anexión había que imponerla. Por tanto, no podían hacerlo. No eran los Estados Unidos prepotentes, eran los Estados Unidos que estaban naciendo como imperio. Y en ese sentido, pues, ese imperio naciente no podía enfrentarse al mundo. Entonces tuvieron que buscar una forma más sutil. De ahí que se creara el Estado Nacional Cubano, claro, con una enmienda Platt que ya limitaba totalmente su soberanía, pero no pudieron evitar la creación del Estado Nacional. Yo siempre digo, no fuimos Puerto Rico. Por tanto, ese 20 de mayo no es la fecha gloriosa para la implementación de la Revolución Martiana. Pero cuidado, hubo 20 de mayo porque hubo resistencia de este pueblo, y es también el reconocimiento de esa resistencia. En todos estos años primeros de la República, Martí es un referente, pero un referente para el lamento. Esto no fue lo que soñó Martí. Martí no debió de morir, está la famosa clave a Martí. Martí no debió de morir. Si él fuera el maestro y el guía, otro gallo cantaría, la patria se salvaría y Cuba sería feliz. Martí no debió de morir, ay, de morir. Ya cuando llegamos a la década del 20, y claro, las condiciones del país, Cuba, la República de Cuba, en este momento está ya entrando en un proceso de crisis estructural en su economía, de desgaste del sistema político muy rápido, porque esa frustración se percibe muy rápida. Entonces, ese desgaste del sistema político, inclusive está un enviado personal del presidente de Estados Unidos en Cuba, Enoch Crowder, que prácticamente es el que decide en Cuba, y todo esto crea sentimientos de rechazo. Y entonces empieza a darse una nueva mirada. Evidentemente, Martí va a seguir siendo un referente, pero ahora desde otra perspectiva. Y pongo dos ejemplos. Las glosas al pensamiento político de José Martí, de Julio Antonio Mella, que le da otra mirada. Martí, como dice él, orgánicamente revolucionario, fue el que dio una respuesta a los problemas de su época. ¿Cuáles serían estas respuestas hoy?
y lleva a Martí a su presente. Y él dice que hay que hacer un libro sobre Martí, la revolución necesita de Martí. Y el otro ejemplo que puedo poner, Rubén Martínez Villena, con su poema, donde él, sus versos, donde él relata lo que había sido la protesta de los 13, el mensaje lírico civil, donde él dice: ¿y a dónde vamos todos en brutal extravío, sino a la enmienda Platt y a la bota del tío, es decir, del tío Sam? Y habla de hace falta una carga para matar bribones, para acabar la obra de las revoluciones, pero dice, para cumplir el sueño de mármol de Martí. Es decir, ya Martí no es un lamento, es un llamado a la acción. Y creo que esto va a marcar ya, el proceso revolucionario de los años 30 y los años siguientes. Martí, en un artículo del periódico Patria, él dice que no podemos cambiar a Cuba en un día. Porque él está hablando de que el problema no es sacar a España de Cuba, sino sacarnos de las costumbres. Él no está diciendo con esto que hay que dejar de hablar español, sino sacar ese mundo colonial, que es lo que él vio que no había pasado en América Latina. Hay que ir otra vez a nuestra América. ¿Cómo? Él dice, la colonia siguió viviendo en la República. Entonces, él está consciente de que eso no es cuestión de un día, es un proceso que puede ser largo. Y lógicamente, nosotros hemos estado viviendo ese proceso. Hay cosas, digamos, de la hegemonía de los grandes poderes que voy a volver a Martí, que se entran pus a pus en la sangre de los pueblos. Y cuesta trabajo, es difícil, pero hemos podido revertir muchas cosas. Y tendremos que seguir trabajando para realmente lograr esa total descolonización mental, en el imaginario, en todo, para que seamos realmente los soberanos que tenemos que ser.